Hola, quiero agradecer la distinción que me hace la Universidad de Las Tunas en Cuba a través del maestro Alberto Velázquez, a quien envío desde aquí, al igual que a todos ustedes, un saludo afectuoso, dada la invitación que se me hace a participar en este taller internacional de oratoria académica. Sin duda resulta una enorme distinción el que habiendo tantos oradores tan brillantes en México, se haya tomado la decisión de que pueda ser un servidor quien represente a mi país en este evento académico de gran trascendencia. El tema que a mí se me ha asignado para poder disertar es el de las conclusiones en el discurso académico. El ámbito de acción de la oratoria académica se explica por sí mismo. No considero necesario recurrir a una definición. Sin embargo, destaco algunas de sus bondades. La oratoria académica puede florecer lejos de la retórica y la estridencia innecesarias. A diferencia de la perorata política, el público de la academia demanda de sus oradores mayor rigor en sus planteamientos. Pero no todo es miel sobre hojuelas. También tiene elementos cuestionables. Uno de ellos es que frecuentemente recurre a la falacia de apelación a la autoridad. La investigadora Anna Cross publicó un interesante artículo en el que refiere sobre el uso de la apelación a la autoridad como método de persuasión en el discurso académico. Dentro de los propósitos que persigue la oratoria académica, podemos mencionar despertar la curiosidad, generar la duda, motivar la aventura de la indagación o señalar nuevos paradigmas. Como ejemplo de esto último, podemos citar el caso de que en el segundo Congreso Internacional de Matemáticas, celebrado el 8 de agosto del año 1900 en la Sorbona, David Hilbert condensó en su discurso los 23 retos que hasta ese entonces la matemática no había podido solucionar y que, por tanto, representaban los retos futuros a los que debía enfrentarse dicha disciplina. Si despertara después de haber dormido durante 1000 años, declaró Hilbert, la primera pregunta que haría sería, ¿se ha demostrado la hipótesis de Riemann? Ejemplos de oratoria académica
son una cátedra, un discurso de graduación, una conferencia, un artículo especializado, palabras en un congreso, incluso una tesis para obtener un grado, etc. El discurso académico recurre también a ciertos recursos que suelen ser muy didácticos. Jesús de Nazaret solía usar parábolas para ejemplificar lo que quería decir. La ventaja de este recurso es que resulta sencillo, atractivo y motiva a la reflexión. El problema es que no da una idea precisa, sino solo aproximada de lo que se quiere transmitir. Sócrates, con su mayéutica, obligaba a sus interlocutores a sumergirse en la reflexión. A través de preguntas, incursionaba en las creencias y los conocimientos de quienes aceptaban dialogar con él. Sin embargo, como si fuese un experimentado jugador de ajedrez, Sócrates iba por lo menos 20 jugadas más adelante que su interlocutor y tenía muy claro a dónde quería llevarlo. Adicional a lo anterior, recurría a la poderosa técnica de la reducción al absurdo para deducir conclusiones contradictorias de lo que decían sus interlocutores. Y ya que hablamos de la reducción al absurdo, que suele ser muy usada también por abogados, quienes en sus disertaciones suelen decir, aceptando sin conceder, habrá que resaltar también su poderosa capacidad educativa, ya que grandes matemáticos a lo largo de la historia de la humanidad como Euclides han recurrido a ella para demostrar la veracidad de sus teoremas. Como técnica de indagación, en el discurso del método, Descartes llama a hacer un lado todo el conocimiento acumulado hasta ese momento en su época y utilizar la duda metódica para tratar de construir el conocimiento desde cero. Carl Raymond Popper, por su parte, en el siglo XX, propone el falsacionismo como un método de bombardear nuestras teorías, nuestras hipótesis, nuestras tesis, para ver si se sostienen. Si las teorías sobreviven a este bombardeo, de manera provisional, mientras no llega otra teoría mejor elaborada, podremos considerarlas como válidas dentro del conocimiento científico. El diccionario de filosofía de Nicola Bagnano resalta algunos aspectos en torno a qué son las conclusiones. Y dice que se trata de un término mediante el cual se designa la totalidad de un discurso demostrativo. También refiere a un término que indica la propensión terminal del discurso. Sin embargo, yo quiero precisar tres acepciones muy simples. La primera concibe a la conclusión como el consecuente de una relación condicional. Si P, entonces Q. La tercera cobra especial interés en mi exposición, toda vez que una de las aspiraciones de las conclusiones que yo quiero construir es la de que puedan adquirir el carácter de concluyentes. La segunda acepción, que hace referencia a que la conclusión es la parte final de un discurso, carece de sentido para un servidor, toda vez que en mi modelo de estructura discursiva no es la última parte del discurso. Por otra parte, yo perfectamente podría imaginar un discurso en el que las conclusiones fuesen la primera parte o la parte inicial del discurso y a través del desarrollo de la disertación ir demostrando, ir ofreciendo las pruebas de dichas ideas centrales. Para mí, el discurso tiene cuatro partes.
La introducción que busca enganchar con el público y no soltarlos sino hasta el final de la intervención. Tendríamos un segmento argumentativo que está formado por el contenido en el que alojamos las premisas de nuestro argumento y las conclusiones donde arribamos a las ideas que nos arrojan dichas premisas. Finalmente, en el segmento retórico están las exhortaciones en las que le decimos a Lázaro, levántate y anda. Como podemos ver, en mi esquema, las conclusiones no son la parte final del discurso, y por ello la acepción 2 de la que hablábamos en la diapositiva anterior carece de sentido. Tampoco debemos pensar en las conclusiones como un cajón ubicado nada más en la tercera parte del discurso. Debemos concebirlas como elementos transversales que atraviesan el discurso en su totalidad. En la introducción, las conclusiones se encuentran como información genética contenida en una semilla. En el contenido, germinan y brotan como un tubérculo. En las conclusiones, la conclusión toma conciencia de sí misma, florece y fructifica. En las exhortaciones, la conclusión se transforma en bandera para llamar a la acción. Si lo expresásemos en términos de lógica, estaremos ante una relación condicional. Si P, entonces Q. Es decir, si ocurre P, cualquier cosa que P pueda significar o referir, ocurrirá necesariamente Q. Cuando Arquímedes descubrió el principio de la física que le hizo salir corriendo de la bañera desnudo, gritando la palabra Eureka, había llegado a una conclusión. De igual manera, cuando una manzana cayó sobre la cabeza de Newton y le hizo concebir la ley de la gravedad, arribó también a una conclusión. Aunque los expertos dicen que estos dos casos de los que estamos hablando son solo historias que se inventaron para poder hacer la enseñanza de la ciencia más didáctica. Entonces, este es el esquema que a mí me interesa que nosotros ubiquemos muy bien. Teniendo a P como el contenido del discurso y a Q como las conclusiones, debemos llegar a visualizar que si el contenido está bien armado, se podrá arribar a las conclusiones de una manera casi necesaria. Esa debe ser nuestra aspiración en el discurso. El contenido del discurso debe estar diseñado de tal manera que el escucha pueda llegar a las conclusiones sin que alguien se las tenga que decir. Veamos un sencillo argumento. La premisa número 1 es, si llueve, entonces se moja la calle. La premisa número 2 es, está lloviendo. Ustedes, a partir de estas dos premisas, sin lugar a dudas, pueden llegar a la conclusión del argumento sin que yo se las diga. ¿Cómo es esto posible? Simple, porque el argumento está bien armado y seguramente todos ustedes llegaron a esta conclusión de manera casi inmediata. Si mezclásemos los ingredientes adecuados, por ejemplo, se produciría una reacción química correcta. Al mezclar el cloro, que es un elemento venenoso, con el sodio, obtenemos necesariamente cloruro de sodio, es decir, sal común, algo que es benéfico para el cuerpo. Es imposible
que obtengamos óxido de potasio o algún otro compuesto. Así de necesaria es la relación entre el contenido y las conclusiones del discurso. Ahora, en esta relación entre el contenido y las conclusiones, un eslabón fundamental que amalgama, que logra mantener unida y dar sentido a la relación misma, es la tesis del discurso. Para ejemplificar la tesis, yo recurro a un tema muy en boga cada cierto tiempo en México, la pena de muerte. Cada vez que aumentan los índices de inseguridad en nuestro país, la mayoría de la población manifiesta su simpatía de que se implante la pena de muerte. A esta tesis de que la pena de muerte reducirá la criminalidad, yo opongo una antítesis, es decir, otra tesis completamente contraria. Y esta tesis que yo opongo es que la pena de muerte no resolverá el problema de inseguridad en el país. Veamos cómo se engarza esto. Yo tengo una serie de premisas, yo construyo una serie de premisas que son la parte de mi contenido, es decir, P. Y estas premisas en síntesis lo que dicen es que la pena de muerte ya está decretada entre los miembros del crimen organizado. Los sicarios de bandas rivales se están asesinando los unos a los otros día tras día. Por otro lado, los países que practican la pena de muerte no han logrado erradicar el crimen. Esto nos lleva necesariamente a una conclusión que yo probablemente no necesito decirles y a la que ustedes pueden llegar, que es que si la pena de muerte fuese una solución, los países que la practican ya habrían eliminado los delitos, ya los habrían abatido completamente. Y como segunda conclusión es mi tesis de que la pena de muerte no resolverá los problemas de inseguridad, ni en nuestro país ni en ningún otro. Si lo vemos esquemáticamente, sería más o menos de esta manera. Si los países que practican la pena de muerte no han logrado erradicar el crimen, entonces la pena de muerte no resolverá el problema de la inseguridad en el país. Si P, entonces Q. Veamos un ejemplo histórico. En el proslogio, Anselmo de Aosta intentó probar de manera irrefutable la existencia de Dios a través de lo que llamó el argumento ontológico. Su argumento era el siguiente, la premisa número 1. Dios es aquello mayor que lo cual nada se puede pensar. Es decir, es infinitamente sabio, infinitamente justo, infinitamente eterno, etc. Es de alguna manera un pleonasmo. Pero bueno, somos incapaces de pensar algo más justo, más santo, más etcétera, etcétera. De acuerdo con esta concepción. La premisa número 2 es, si aquello mayor que lo cual nada se puede pensar existe en el pensamiento, debe existir en la realidad. Premisa número 3. Si aquello mayor que lo cual nada se puede pensar no existiese en la realidad, entonces podríamos pensar algo mayor que lo cual nada se puede pensar, lo cual es una contradicción. Es decir, esto parece un trabalenguas, pero es muy sencillo. Si Dios solo existiese en el pensamiento, nosotros podríamos pensar algo que existiese no solo en el pensamiento, sino también en la realidad. Y ese algo que estuviese en estas dos esferas sería mayor que el Dios que se define en la premisa número 1
y que dice textualmente que no podemos pensar algo más perfecto. Entonces, ahí está la contradicción. Todo esto lleva a la conclusión de que aquello mayor que lo cual nada se puede pensar, existe en el pensamiento y existe en la realidad. Es decir, Dios existe. Cualquier marxista que se precie de serlo de manera seria, se reiría de este argumento y no le daría la menor importancia. Sin embargo, está tan bien armado que a lo largo de toda la Edad Media, o de gran parte de ella, fue considerado como una verdad revelada hasta que Kant, en la crítica de la razón pura, estableció que la prueba racional de algo, de un ente, de lo que sea, no es prueba definitiva de su existencia en el mundo real. Veamos otro ejemplo histórico. En un discurso célebre, Madame Curie habló de las bondades de la investigación de materiales radioactivos, fundamentalmente su aplicación en la medicina para curar enfermedades. Estas eran de alguna manera resumida las premisas de su discurso. P. Entre las conclusiones, es decir, Q, las conclusiones de su discurso, mencionó textualmente primero que no debe considerarse inútil el trabajo científico. Y segundo, que la ciencia es bella y es por esa belleza que debemos trabajar en ella. De manera esquemática, podemos presentarlo de esta manera. Si las investigaciones científicas de material radioactivo permitieron descubrir aplicaciones en la medicina, entonces el trabajo científico no debe considerarse como un trabajo inútil. Si P, entonces Q. Marx y Engels nos pueden servir también de ejemplo. En el manifiesto del Partido Comunista señalan, resumo, primero, que la burguesía y el proletariado se han constituido en dos clases sociales antagónicas. Segundo, que la burguesía se ha apropiado de los medios de producción y ha relegado a la miseria al proletariado. Esto sería en su conjunto P, el contenido del discurso. De ahí concluyen que los proletarios no tienen algo que perder en una revolución socialista o comunista. Tienen, en cambio, un mundo que ganar. Y en la parte final de su discurso terminan con una frase lapidaria que se ha vuelto célebre. Proletarios de todos los países del mundo, unidos. Resumiendo de manera esquemática, tenemos esta fórmula. Si el capitalismo ha creado una masa de proletarios desposeídos, a los que ya no es capaz ni de alimentar, entonces los proletarios no tienen algo que perder ante una revolución comunista. Tienen en cambio un mundo que ganar. Si P, entonces Q. Y de esta manera llegamos a la parte de las conclusiones de mi intervención. Conclusiones que yo espero, considero, confío en que pueden tener un carácter de concluyente. Número 1. Las conclusiones no son un conejo que podamos sacar de un sombrero como por arte de magia. Segundo, las conclusiones deben germinar, desarrollarse, florecer y dar fruto a lo largo de todo el discurso. Y tercero, el contenido del discurso debe estar diseñado de tal manera que el escucha pueda llegar a las conclusiones sin que alguien se lo diga. Si al momento de ir pronunciando las conclusiones en nuestro discurso,
Observamos que hay personas que están moviendo la cabeza afirmativamente, aprobando lo que estamos diciendo. O vemos cómo se les ilumina el rostro al descubrir que lo que están escuchando está poderosamente relacionado con todo lo expuesto. Entonces habremos logrado nuestro objetivo. En síntesis, la oratoria es una lógica y es un arte, en ese orden. Una vez que hayan conseguido primero darle a la parte argumentativa de su discurso una solidez casi irrefutable, que les permita cumplir con el objetivo de informar y convencer, es decir, de hacer de la oratoria una lógica, inyéctenle entonces toda la creatividad de que sean capaces para convertir esa fría obra de arquitectura matemática en una obra de arte que tenga la capacidad de conmover y mover a la acción. Hasta aquí mi intervención. Estoy enormemente agradecido con la gentileza de su atención. Va desde aquí, desde México, un abrazo para el hermano pueblo cubano.